Padre amado, a ti nos acercamos porque sabemos que quiénes somos nosotros para pretender conocer tu palabra como tú nos has permitido conocer a través de los años. Gracias te doy personalmente por darme la oportunidad de exponerla y tener la seguridad, la tranquilidad de conciencia de que estoy haciendo lo que es correcto, interpretando tu palabra como tú quieres que se haga, y una armonía perfecta cuando llevamos a cabo la interpretación acorde con lo que tú nos dices. Bendícenos y alimentanos con esta palabra preciosa que siempre la necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a ver, ¿quién va a ser el primero? Bueno, pase acá. El hermano él viene con bastante frecuencia y está muy bien que haya interés en la Escritura. Juan 1. Juan, capítulo 1. Sí, versículos 1 al 3. Muy bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si puede explicarme esto a la luz de Génesis 1. Muy bien. A la luz de Génesis 1, 1 y 2. Sí. Muy bien. Bueno, busquen ahora en Génesis, ustedes lo verán allí, si quieren. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí continúa. La palabra dijo Dios. Es muy importante estas palabras aquí, especialmente el verbo decir. Es importantísimo porque también Juan dice, en el principio era el verbo. Cambia la palabra verbo, en el principio era la palabra. La palabra hizo que ocurriera lo que ocurrió en Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué produjo la luz? El verbo. ¿Quién es el verbo según Juan? Nuestro Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De allí, si corren un poquitito los versículos, y encontrarán en el versículo 14, en el mismo capítulo de Juan 1, donde dice, y aquí el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. O sea, la palabra de Génesis 1 se hizo carne, y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La discusión de muchos es, bueno, Dios es uno. Sí, es verdad eso. Es uno, un solo Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando aquí en Génesis dice que dijo Dios, allí tenemos la presencia también del Espíritu Santo, aparte de Dios el Padre y Dios el Hijo. Si alguien todavía tiene alguna duda, mi costumbre es, en estos casos, ir anotando los textos que uno quiere. Por ejemplo, aquí en Génesis 1, bien podrían anotar también otros versículos, como por ejemplo Juan 8:58. Pero, aparte, vamos a darle otros textos que está en Colosenses, capítulo 1. Y dice así, habla de Cristo, por el contexto, los versículos anteriores. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, habla de Cristo, fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es ese que creó? De acuerdo a estas palabras de Pablo, nuestro Señor. Bueno, Él era el verbo, Él pronunció la palabra y ocurrió. Así de sencillo. A veces uno se confunde un poco. Permítanme leer también, yo les hablé de otro texto, creo que era Juan 8:58, y vamos a leer ese texto también, para que no tengamos más confusión de lo que ya a veces tenemos. No venimos aquí para confundir a nadie, sino para difundir el Evangelio de Cristo. Así que permítanme leerle Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, y porque el versículo anterior, el 57, dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Porque en el 56 él dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ahí es cuando ellos preguntan, ¿cómo? ¿No tienes 50 años y conociste a Abraham, que vivió miles de años antes? Bueno, y en el versículo 58, si él no era Dios, entonces hay un craso error gramatical. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si uno va de aquí a otro texto allá en el libro de Éxodo, se encontrará que Moisés está entre pared y espada y le dice a Dios, ¿y qué pasa si yo voy y digo al pueblo de Israel que tienen que salir o tendrán que salir? Gracias, cuesta darse cuenta, pero más vale tarde que nunca. Bueno, entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo funciona? Dios dice, bueno, si te preguntan los ancianos, ¿quién te envía? Les dirás, me envía, yo soy. ¿Alguien de ustedes dio ese nombre a su hijo? No, porque hay que ser Dios para tener ese nombre. Él es el yo soy, y yo soy el que soy. Y esa es la forma que él le dijo. Fíjense en el capítulo 3 de Éxodo. Vamos a leer el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Leyendo esto, si usted vuelve otra vez a Juan 8, el 58, cuando él dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dice, yo fui, porque él no tiene principio ni fin. Él es Dios y él es el creador. Dentro de la creación del Dios triuno, un solo Dios en tres personas, Él es la segunda persona. Y Él dice aquí, en Colosenses, Pablo, por ejemplo, dice que todo fue hecho por Él y para Él. Pero en Génesis dice, en el principio creó Dios. No hay ninguna contradicción si aceptamos la Trinidad o, que es mucho mejor todavía, triunidad.
Él es uno, pero en tres personas. Por eso cuando Él dice, no dice yo fui o yo seré, Él no tiene tal cosa. Él dice yo soy. Si comparan esto con Juan 14, y siempre manejen su Biblia si quieren, si no, bueno, yo ya no tengo la culpa en eso. Y leen desde el principio, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otro atributo divino se nota acá, su omnipresencia. Él está presente todo el tiempo en todas partes. Igual el Hijo como el Padre y el Espíritu Santo. Hoy Él está presente mediante el Espíritu Santo con nosotros. Él nunca dejó de ser Dios, aun cuando tomó cuerpo humano. Es tan interesante conocer estas cosas y no caer en las tantas trampas que nos suelen tender aquellos que niegan la deidad de Cristo. Muy bien, hay otra pregunta. Aquel hermano que quiera puede sentarse acá adelante, le va a ser más fácil. Hermano, yo quisiera saber si son paralelos estos versículos que se encuentran en el capítulo 6, verso 2 de Apocalipsis, que dice, y miré y aquí... ¿De dónde? ¿Qué libro? Apocalipsis, Ok. capítulo 6, Sí. verso 2. Y dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y en el 19:11 dice así, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Yo quisiera saber si se trata de una misma persona. Completamente no se trata del mismo. Le voy a explicar cómo va la cosa aquí. En el capítulo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Note bien un detalle aquí. Primero, él tenía el arco, pero no tenía el dardo. ¿Saben la diferencia? El arco de una flecha, pero en esa época eso era toda la pistola y rifle y todo lo que usted quiera. Pero si no tiene el dardo para poner y hacer, si yo largo de aquí y acierto a alguno de ustedes, bueno, mejor que se vaya despidiendo, porque eso era muy fuerte. Entonces, de eso se habla mucho, dardos del enemigo. Él lanza sus dardos. Este representa a Satanás, pero como Satanás es buen imitador y monta caballo blanco. El caballo blanco representa la victoria y él pretenderá ser victorioso. Eso no es nada de otro mundo. Y luego sigue diciendo ya de las otras cosas, pero la pregunta se basa solamente en esta. Ahora, más adelante en el libro de Apocalipsis también hay caballo blanco, etc. Y dice, entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y había en su cabeza muchas diademas, etc. Y sigue. Este es el Señor Jesucristo. Ahora alguien dirá, bueno, ¿cómo usted llega a esa conclusión? Bueno, vuelvan nuevamente al capítulo 6. Vean bien el resultado en el capítulo 6 de ese flechazo. Primero,
ese caballo blanco. Y luego, cuando abrió el segundo sello, versículo 3, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El hecho que aquí se esté hablando del bermejo es el color de sangre, es derramamiento de sangre. Nuestro Señor no va a hacer tal cosa. Él vendrá y traerá paz. Por eso primero viene que es el anticristo, y luego Satanás mismo. Y luego viene Cristo para ordenar las cosas y poner todo en su lugar. Y más adelante, en el mismo capítulo 6, en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente y decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Hambre. Ese es hambre. La gente queda negra de piel y mueren. Negros se quedan o un poco amarillentos debido al hambre. Y versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, será todo medido por gramos la comida. Usted no podrá comer tanto, así que no se va a preocupar si engorda mucho. No habrá gordos en ese momento, todos serán flacos. Así que hay que tener en cuenta cuando leemos de qué se trata. 8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cómo es que habrá fieras, o sea, en la tierra? No sabemos exactamente, pero es probable que en algunos lugares, en algunos países, no habrá manera para deshacerse de ello, porque así como tendrán hambre los hombres, o sea, los seres humanos, tendrán hambre también el puma, el tigre, el león, y nombren las bestias que quieren. ¿Y qué creen ustedes? ¿A quién buscarán? ¿Alguna película vieron ustedes cuando, por ejemplo, un tigre busca una presa? Va a buscarlo, por ejemplo, si se mete entre, animales como vacunos, va a buscar un ternero que no puede correr mucho, o el animal que está más o menos enfermo, que no puede, que anda rengueando. A ese va a buscar porque quiere comer. Ahora, nosotros, corriendo, y menos yo, no podemos hacer gala a una cebra. La cebra sí que corre. Y el león, si es un poco viejo, puede correr por cierto tiempo y no más. Y los animales ya saben que no podrá correr mucho, así que no se preocupan demasiado. Sí, corren rápido al principio para dejarlo muy atrás, así que no son buenos corredores. Pero es un hecho que el hambre irá más allá de todo cuanto podemos imaginar. Next one, ahí está bien el hermano. Vamos a darle la oportunidad. Y voy a terminar con algo más sobre esto, y después el hermano. Todo lo que aparece en estos versículos que se leyeron en el capítulo 6 ocurre antes de la gran tribulación. Es parte, dentro de lo que estará ocurriendo durante el período cuando la iglesia se habrá ido. En Génesis 49, pastor. Génesis 49. A ver qué es lo que dice allí. ¿Qué versículo? Dice, y llamó Jacob a sus hijos
y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Mi pregunta va en el versículo 16, Ujú. y dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, dice. Ajá. Y en Es en el 16, sí. Ujú. en Apocalipsis, capítulo 7, versículos, a partir del número 4, comienzan a nombrar todas las tribus de Israel que estarán jugando. Pero en esta parte no aparece Dan. ¿No parece quién? Dan. Dan. Ujú. ¿Por qué dice juzgará a su pueblo? Dice. La Como palabra una de las tribus de Israel. La palabra juzgar es también gobernar, por supuesto, son sinónimos. Bien, vamos a quedarnos un ratito en el capítulo 49 de Génesis y vamos a leer en el versículo 17 o 16. Dan juzgará a su pueblo. Su pueblo era el pueblo de Israel porque Dan era una de las tribus. Como una de las tribus de Israel, dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperó Jehová. Gad, y ahí ya habla de los otros. Muy bien, vamos a hablar un poquitito sobre Dan. Algunos piensan, porque la Biblia no es explícita en esto, que el anticristo o el falso profeta, quien fuera, provendrá de la tribu de Dan. Y hoy en día, debido al ADN, se puede ubicar las tribus. Por ejemplo, viene a alguien allá a Israel y dice, yo soy de la tribu de Dan. Bueno, ellos le hacen el análisis y todo eso está bien. Pero viene otro, o ellos tratan de encontrar otros que creen que es de la tribu de Dan. Por eso llamamos a los daneses a veces, y algunos piensan que por ahí, por Europa, en esa zona, se habrán ubicado ellos. No es 100% seguro, pero los judíos tienen mucho interés de saber quién es quién y de dónde viene. Así es como ubicaron a los levitas, porque alguien va a tener que ejercer el sacerdocio y no puede ser sino de la tribu de Leví. Entonces viene otro y también dice, yo soy de la tribu de Dan. Hacen el experimento, coincide con el primero. Viene uno tercero, cuarto, quinto, sexto, cuantos puedan encontrar. Y si todos coinciden, entonces llegan a la conclusión que sí existe una tribu de Dan que se puede ubicar. Ahora, de uno de ellos, entonces, saldría este tipo, que bien puede ser el anticristo o puede ser el falso profeta. Yo pretendo, tal vez estoy equivocado, que el falso profeta provendrá de Israel. Y el anticristo seguramente puede que sea mitad judío y mitad vaya a saber de qué otra nacionalidad, y ya puede considerarse también, tal vez tendrá su, digamos, ciudadanía inglesa o americana o canadiense o lo que fuera, pero será de todos modos judíos. Donde yo establezco la diferencia es que cuando se usa la palabra tierra o de la tierra, debemos interpretar, por lo menos yo lo hago así, la tierra de Israel. Pero ya cuando no se usa esa palabra, entonces tiene que ser del mundo gentil, de la mundanalidad, o sea, del sistema mundial ajeno a Israel. Ahora, es muy interesante qué clase de Dan será. Dice, será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Cuando la serpiente, y sobre todo si es grande,
puede saltar inesperadamente y el jinete ni idea tiene lo que puede pasar. Salta de allí, muerde en la pata trasera al caballo y el caballo da un salto de susto, porque es muy doloroso, y entonces el jinete cae hacia atrás. Seguramente que hay que caer algún día del caballo en esa forma para sufrir lo que uno sufriría en la columna vertebral. Y es exactamente eso lo que está diciendo. Es muy astuto será, sorpresivamente hará su trabajo y hará que la vida resulte muy difícil para moverse de un lugar a otro, porque el anticristo no estará solo, él tendrá también a sus discípulos, llamémoslo así, que estarán a su servicio. Ahora, el hecho que no aparezca, dice el hermano, en Apocalipsis, yo no hice ese estudio, pero me parece a mí que el interés del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, por ejemplo, lo mismo que en Génesis, es más que suficiente para hacer el estudio relacionado con la persona del anticristo. Any other question? Hermano. Aquí en Mateo 24 tenemos la profecía donde en el versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego en el 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El tema aquí hay que tener en cuenta de que ya tuvimos la Primera Guerra Mundial, ya tuvimos la Segunda, y el Señor habla enfáticamente sobre guerras, ¿verdad? Y en este tiempo donde tanto se escucha sobre rumores de una guerra, la Tercera Guerra Mundial se está avecinando aparentemente, ¿no será a esta guerra que se está refiriendo estos textos, pastor? ¿A cuál guerra? ¿A las pasadas? Exacto, porque ya hubo varias guerras. Yeah. Uh-huh. Pero acá habla enfáticamente sobre guerras y la pregunta es, estos rumores que hoy se están viendo en diferentes medios de comunicación y todo eso, ¿no se está refiriendo este texto para estos rumores tan apremiantes día a día que hoy estamos viviendo y que nos está marcando ya el último momento ante el rapto de la iglesia, pastor? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945, yo todavía recuerdo, porque ya era lo suficientemente grande para recordar eso, y la gente con quienes estuve, porque nosotros no teníamos radio, gritaban: cayó Berlín, porque ahí en Alemania, ya con ¿cómo se llamaba el caballero ese? Hitler, se había acabado su paraíso. Él quería instaurar un reino de 1000 años. Pero pobrecito, comenzó la guerra en el 1939, y los 1000 años se acabaron en 1945. Así que imagínense ustedes cuánto duró. Bueno, y se acabó. Se dice que desde que cayó, o sea, terminó la Segunda Guerra Mundial, la Liga de Naciones, hoy conocida como Naciones Unidas, decidió no más guerras. Pero al mismo tiempo, alguien se puso a sacar la cuenta y dice que tenemos actualmente alrededor de 50 diferentes entre guerras y conflictos y amenazas de guerra. Así que yo creo que esto está dentro del contexto. Pero eso no es todo. Aquello, claro, cuenta también, pero seguirán las guerras, su curso. Nadie podrá detener esto. Y habrá un deseo de eliminar, acabar con toda la raza humana. Ya se levantará alguien para hacerlo. Y si no va a ser el anticristo, preguntémonos, ¿quién será? A alguien con la capacidad de él, evidentemente. Porque ahora se introdujo la idea
de la falta de alimentación y hay que acabar con tanta explosión demográfica, demasiada gente hay en el mundo, dicen ellos, y que habrá falta de alimento. Bueno, todo lo que usted tiene que hacer es ir a esos lugares donde van para adelgazar y usted le pregunta, ¿y cómo te fue? Bueno, bien. ¿Y qué te dijeron? Que hay que hacer más ejercicio y comer menos. Pero usted dice, eso yo ya sabía, cualquiera sabe eso. ¿Y por qué hay que comer menos? Porque come demasiado. ¿Y por qué come demasiado? Porque hay demasiada comida. Así de sencillo. Así es como funciona este mundo. Pero ya cuando llegue el momento de hambre, entonces los gordos pasarán a la historia. Dirá la gente, en una época era así, ya no los hay más. Alguien se mirará en la foto y dirá, antes yo era así. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Adelgacé? Cuesta hacer eso, pero no es imposible. En un momento, pero tú no puedes andar así siempre y tratar de fingir delgado cuando no lo eres. Así que entonces uno se pregunta, y de veras, es un problemón mayúsculo, y los médicos advierten que el corazón y el sistema entero, ni que hablar, las rodillas, tobillos y todo sufre, cargan kilos y kilos encima. Bueno, esto, repito, pasará a la historia. Sí, hermano. Hermano pastor, yo tengo esta pregunta de Marcos 16, desde el 17 al 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Cuando alguien le dice que ahí está, ahí dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso está en vigencia. Hay que desconocer las Escrituras para interpretar así esto. Bueno, dice el hermano Mogui, o todo aceptamos o parte. Bueno, si aceptamos todo, entonces el cianuro también. Por eso se dice que una vez un muchacho, para probar al predicador Spurgeon, puso cianuro en un vaso y agua y, bueno, removió y dice, llamó a la puerta y dice la Biblia que usted puede tomar este veneno y no le hará daño. Y entonces Spurgeon lo toma aquí y le dice, también echarán demonios, dice. Y le dio un empujón tremenda. La Biblia también dice esto, así que no se trata solo de tomar esto, sino echar demonios también, y aquí hay uno. Bueno, fíjense en un detalle, siempre me llamó la atención, porque para un predicador esquivar esto es cobardía o ignorancia o las dos cosas. Y yo no acepto ninguna de las dos. No quiero ni cobardía ni ignorancia. Pero el Señor es maravilloso. Usted se pone a disposición de Él y Él le ayuda a entender su palabra. No tiene usted más que ir de aquí al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando ustedes llegan al capítulo 4, encontrarán algo muy llamativo. Dice, por ejemplo, en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo
y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, el hombre que había sido sanado ya era bastante mayor en edad, y entonces ellos conocían muy bien. Esto viene desde el capítulo 3, cuando Juan y Pedro están subiendo al templo y allí hay un paralítico, estaba tantos y tantos años allí, decenas de años, y pedía limosna. Ese era su trabajo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El hombre se levantó, comenzó a saltar y todo como si tal fuera. Entrar al templo para un inválido como él estaba prohibido, pero ahora que estaba sano, por primera vez pudo entrar, feliz y contento. Debido a esto, los jerarcas eclesiásticos llamaron a los apóstoles, a Juan y Pedro, y les prohibían que siguieran haciendo esto. Pero fíjense lo que sigue después. Voy a dejar parte y no voy a leer. En el 18, siempre del capítulo 4, dice: y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quiere decir que ellos ya habían reconocido que estos hombres estaban con Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 50 años. Pero ahora viene el asunto. Todo eso era necesario como trasfondo para poder llegar al punto clave. En los versículos del 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. No quiere decir que estaban orando juntos, sino que tenían la misma mira en su oración. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, escuche el 29.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia, pero ellos pedían milagros que sean del tipo que el Señor hacía. Y la gente se dio cuenta que ellos seguían al Señor, que le pertenecían a Él. Entonces lo que ellos pedían realmente es que la Biblia de ellos serían los milagros, y eran auténticos, no los mau que ahora hay tantos. No, eso era de verdad milagros. Tal como ese de 50 años que siendo paralítico se sanó en un momento. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. El tipo se levantó como un corcho de la botella de champagne. Y ya está. Rápido. Te dirá, ¿de dónde sabe usted que el corcho se...? Bueno, escúchame, yo viajé en avión y algunos compañeros míos tomaban. Yo no. Pero ellos sí. O es como aquel que decía, tienes suerte que soy cristiano, si no te rompo los dientes. Imaginan ustedes, o sea, lamentaba ser cristiano. Pero este texto, hermanos, hay que usarlo. Cuando se ven en ese aprieto, decir, ellos no tenían la palabra escrita, ellos tenían el Antiguo Testamento. Pero ahora el Evangelio ya iba también a los gentiles. Aparte, muy pocos tenían un pergamino donde se escribía. No era juguete, ellos no tenían. Entonces ellos tenían que valerse, confiar en milagros que Él hacía. Y ellos pidieron en su oración unánimemente, extiende tu mano, haz milagros. Cuando hubieron, y antes de eso dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, es decir, con valor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. O sea, nosotros vamos a expresar el nombre de Jesús, y en su nombre vamos a ordenar tal cosa. Tú, por favor, interven enseguida. Haz la obra. Porque de otra manera no es posible. Hoy nosotros abrimos la Biblia tal como estamos haciendo ahora acá y decimos, mire, aquí dice así. Esto es lo que dice en esta parte de la Biblia, etc. Y tratamos de convencer a la persona que la Biblia es toda una armonía perfecta. Pero ellos no tenían ese privilegio. ¿Sí, hermano? Yo quería en Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Tesalonicenses? Capítulo 5. ¿Primera o segunda? Primero. Ok. Sí. Y capítulo 16 al 18. Ok. 5 y después. 16 al 18. Dice así, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo quería preguntarles, orad sin cesar, dice, porque yo siempre escucho muchos predicadores, ¿no? Y dijo un pastor, no ore todos los días, cuando necesite nomás. Eso quería preguntar. Gracias. Bueno, hace muchos años ahí en la onda corta cuando estuve, recuerdo que alguien que era estudiante dice, aquí dice que hay que orar sin cesar. Yo no puedo porque tengo que prepararme para los exámenes, etc. Bueno,
porque interpretó mal este texto. Pónganlo así. Hay que orar siempre, así vayan bien o mal las cosas. En realidad, estamos en mayor peligro cuando todo anda viento en popa. Lo que nos mantiene cerca del Señor es cuando hay amenaza, enfermedad, alguna cuenta que pagar y no tenemos dinero, y tantas otras cosas. Algún hijo desobediente o hija o lo que fuera, o hijos, plural, lo que fuera. Todo eso causa preocupación. Entonces vamos a orar, y hermanos, sí, vamos a orar por tal o cual cosa. No, nuestra vida de oración debe ser siempre. Eso no quiere decir que usted no deja de orar, por un lado. Por el otro lado, la oración no siempre es vocalizar palabras, puede ser pensamiento. Usted puede hacerlo perfectamente bien. Si usted no puede concentrarse así, solamente repitiendo palabras, bueno, entonces aproveche todo el tiempo que tenga y ore, incluso en voz alta, en cualquier lugar. Nadie le va a impedir eso. Puede que usted tenga vergüenza, pero si usted quiere orar con éxito, use el mejor método posible que a usted le rinde. Hay personas que no tienen problema para concentrarse en oración, aún solo en pensamiento. Así que, y luego cuando dice, dad gracias por todo, y esta es la voluntad de Dios, no apaguéis el espíritu, etc. Pero usted quería la parte de orar sin cesar. Sí, hermano. Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Sí, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, ¿De qué predestino habla? Sí, de qué predestinación, sí, ok. Como hay algunos que dicen, bueno, Dios predestina a algunos que sean salvos y otros no. El hermano Dave Hunt, que falleció ayer, dicho sea de paso, yo me enteré ayer por la noche. Él una vez estuvimos hablando de eso, él dijo, ¿en qué lugar de la Biblia dice que a algunos no predestinó? No encontrarán ustedes. No importa cómo interpretan ese texto, por ese camino busquen una concordancia, la palabra predestinar, sus derivados y todo, predestinación, todo eso, y no encontrarán ustedes un solo texto que en algún lugar a alguien Él no predestinó o predestinó para perdición. Y en este texto que el hermano dice, el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, si hay un pueblo al que el Señor ha escogido y llamado, ese pueblo es el pueblo de Israel. El rechazo de ellos, al rechazar ellos a su propio Mesías, ¿qué produjo? Abrió el camino a nosotros, que no somos judíos, somos gentiles, pero así lo hizo Dios. Eso está en Romanos 11, sí, hermano. Buen día, pastor. Sobre el pasaje Marcos 10, Marcos versículo 10, 17. Sí. ¿Qué versículo? Capítulo 10, versículo 17, referente al joven rico. Versículo 17. Sí. Dice así: al salir él para seguir su camino,
Vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mi pregunta es ¿por qué esta respuesta de Jesús o cómo se debe de interpretar esta respuesta? Bueno, Jesús le contestó que solamente Dios es bueno. Entonces alguien diría, bueno, quiere decir que él no se consideraba Dios. Cuidado. Note bien lo que el caballero dice. Maestro bueno. Era maestro, pero hasta ahí. No más. Entonces, si él era solamente maestro, había muchos maestros. Todos los escribas y los que enseñaban teología en su época eran maestros. Así que Jesús sería uno entre iguales. Ni siquiera le dijo Señor. Judas Iscariote nunca le dijo Señor. Le dijo Maestro. Nunca le dijo Señor, porque no era su Señor. Y ocurre lo mismo aquí. Por eso cuando él dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 2 errores cometió. El primer error es llamar a Jesús Maestro. Y el segundo, hacer algo para heredar la vida eterna. No tenemos que hacer nada. Pero al fallar en el primero, se falla en el segundo también. Usted no puede creer esta parte y lo otro no. O todos los 66 libros constituyen la palabra de Dios o nada. Todo es cualquier cosa menos la palabra de Dios. Pero este texto es muy importante. Gracias, hermano, por traerlo a colación. Primera Timoteo, capítulo 4, la predicación de las apostasías. Primera Timoteo, capítulo 4. ¿Qué versículo? Del 1 al 4, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Mi pregunta es, pastor, ¿quiénes son, o sea que los creyentes, si hay diferencia entre creyentes y los que han conocido la verdad? Muy bien. Vamos a parar acá. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar a la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra apostatar, cualquier diccionario bíblico le dirá que es volverse atrás. Y el mejor texto que mejor los describe es 2 Pedro capítulo 2, porque en el último versículo dice, les ha acontecido lo del verdadero Proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora alguien dirá, bueno, entonces pierden la salvación. No, conocen la verdad, pero no, es decir, saben cuál es la verdad. Saben que Jesús es el Salvador, que no hay otro. Esas cosas saben, pero intelectualmente. El corazón no tiene nada que ver con esto. No se entregan a Él. Ahí está la gran diferencia, la abismal diferencia. Uno puede conocer mucho de la Biblia, intelectualmente, maneja pero con facilidad increíble, pero
si no es regenerado, llegado cierto momento, esta persona irá a parar justamente tal como Pedro lo dice. Y por favor, abran en 2 Pedro 2, a ver qué dice allí. Y vamos a leer algo. Dice, desde el versículo 20, ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su primer estado viene a ser peor que el primero, su bien postrer estado, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, eso es, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué pena que haya tantos que están en esa situación. Este versículo 22 es muy, muy significativo, porque se menciona también en el libro de Proverbios. Así que, nos guste o no, Proverbios 26:11. A ver, vamos a ver cómo exactamente dice Proverbios 26:11. Vamos a ver. Dice, voy a leer desde el 10. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. También ellos usaban muy interesantes ejemplos. El cerdo es muy sucio. Y una persona que escucha la palabra de Dios probablemente deja muchas de esas cosas. Y que algún día, que nunca llega, tal vez piensa que llegará a ser cristiano o cristiana, porque en realidad todavía no salió de los pañales de las buenas obras y cree en sus buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie. Hasta hoy nadie se salvó por buenas obras. Quien salva es el Señor. Al no ser salvos por el único medio que Él proveyó, que es Él mismo, llega un momento cuando la persona da la media vuelta, no más iglesia, no más lectura bíblica, no más oración, no más nada de eso. A mí no me funcionó, a mí no me anduvo, así que quédense ustedes allí con su hermandad. Todos son hipócritas, etc. Esas personas tienen ese vocabulario. Cuando alguien le dice a usted que allá no voy, ahí todos son hipócritas, diga, venga y va a haber uno más. ¿Qué problema hay? Ahí cabe uno más o dos o tres, vengan con su familia. Si ustedes también son hipócritas, así que entre hipócritas no vamos a pelear, ¿no? Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado y no tratar de rebatir falsas enseñanzas con nuestras palabras. Vamos a cometer errores porque el día de mañana esa persona puede venir con otro texto que nos va a empujar y dejar entre pared y espada y no sabremos qué decirle. Entonces lo único que haremos para supuestamente salir del apuro es decir lo contrario que dijimos la vez pasada. Y esa persona que nos colocó en esa tan pobre situación se dará cuenta que en esa iglesia se enseña contradicción por todas partes. Tengamos presente, si queremos enseñar la palabra, hay mucha diferencia entre predicar el evangelio,
presentar la salvación por medio de Cristo y todo eso, no hay ningún problema y es mucho más sencillo hacerlo. Pero ya cuando entramos en la cuestión de enseñanza, de explicar las doctrinas, de allí ya pisamos terreno bastante serio. Es como caminar por un terreno minado, que uno no sabe ni dónde pisar, porque en cualquier momento explota la mina y su brazo vuela por un lado, la pierna por el otro lado, el busto por el otro lado, todo se deshace. Entonces es mejor no caminar por esos campos. Así que no entrar en el campo de la enseñanza si uno no se siente capacitado. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta? Sí, hermano. Bueno, más bien no es una pregunta, sino una acotación a la pregunta de Tomás, como dice, estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre. Pues yo, cuando sufría de abibliosis crónica, comencé en una iglesia pentecostal. Y la delicia de ellos eran echar sapos, culebras y demonios. Yeah. Hasta que vine aquí, ¿verdad? Para conocer la verdad. Y hasta hoy que me encuentro con ellos me dicen por qué no vuelvo a su iglesia. Y yo le dije que conocí la verdad y eso me hizo libre de muchos jugos. ¿Y no se puso a echar sapo? Bueno. Sí, hay mucha confusión en todo esto, pero hay iglesias en Estados Unidos, no sé si hay muchas, están aumentando, cada vez haciendo cosas peores, donde están practicando eso de dejarse morder por víboras muy venenosas. Y en una iglesia el mismo hermano del pastor lo hizo y allá nomás murió. Así que cuando uno interpreta así y quiere probar que dice la verdad, bueno, lo probó, dio el último pataleo y se acabó. Sí, hermano. Ya, pastor. Mi cita está en Gálatas capítulo 5, versículo 16. 5 de Gálatas. Capítulo 5, versículo 16 hasta el 21. 5, versículo 16 hasta el 21. Y mi pregunta es esto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no se hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, sediciones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi pregunta es, entre los 612 leyes que Dios puso en las 5 leyes que están en los 5 libros que son de Génesis hasta Deuteronomio, la hechicería no se debe practicar en esta forma. Porque hay mucha gente que están practicando cerca de casa sobre eso. La ley mosaica, la ley de Moisés. Sí. Sí. No, es un error, pero hay algo muy interesante acá. Está muy bien, gracias. Dice en el versículo 18 de Gálatas 5, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La pregunta aquí es eso. ¿Hay o no hay personas salvas que tienen, no digo todos, pero algo de estas obras de la carne, que son manifiestas y que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etc.? La respuesta es positiva, sí las hay. ¿Son o no son salvos? Dice algo aquí que no son salvos, pero si soy guiados por el Espíritu, dice. Entonces, dice, todos los cristianos no todo el tiempo son guiados por el Espíritu Santo. Hay veces que prefieren ser guiados por sí mismos y por el espíritu de la lujuria, la codicia, la envidia, el orgullo o lo que fuera, menos por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con la salvación de ellos? Si ellos perdieron su salvación, entonces, ¿qué ocurre? Uno se salva por las obras. Porque lo que sigue dice, más el fruto del Espíritu, el fruto, no él, un solo fruto hace todo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo usted crucificó su carne, su cuerpo, con sus pasiones y deseos? Cuando el Señor Jesús fue crucificado en su lugar. Allí se hizo todo. De ahí que, por eso, el cristiano, cuando no se conduce como corresponde al cristiano, siente mucho dolor. ¿Por qué? Porque son los clavos que fueron clavados a un tercero y no a él. Y ese tercero es nuestro Señor Jesucristo, que nunca cometió pecado alguno. Pero Él tomó sobre sí el dolor mío y el dolor de todo aquel que le sirve. Así que aquí la palabra fuerte es el fruto. Fruto de la carne, fruto del Espíritu. ¿Qué clase de fruto damos? Cada uno de nosotros debe decidirlo. Debe saber qué es lo que está haciendo. ¿Hay alguien más que tiene una pregunta? Sí, hermano. También con relación a esto, pastor, ¿podría explicar, no apaguéis o no menos apaguéis al Espíritu, cuando también va relacionado con lo que está explicando, pastor? ¿Cómo es apagar al Espíritu Santo, pastor? ¿En qué parte leíste? Está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5. 5. Ah, sí. 19. Versículos. Sí. Bueno, ok. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Bueno, ¿qué es apagar al Espíritu? Desde luego, cometer pecado, porque el Espíritu Santo tiene su habitación en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, dice Pablo a los Corintios. Cuando nosotros pecamos con nuestro cuerpo, estamos naturalmente causando daño a quien ocupa su lugar allí, porque le pertenecemos a Él y Él también ya ocupó el lugar que le corresponde, que nosotros le abrimos la puerta cuando le recibimos por Salvador. Y luego dice, no menospreciéis las profecías. La palabra profecías no solamente significa lo que se habla del futuro, sino la predicación y exposición, yo diría, de la palabra de Dios. Todo esto es porque los profetas antiguamente lo que hacían era recibir la palabra por inspiración divina y comunicarla al pueblo de Dios. Hoy la cosa es diferente.
no hay nuevas revelaciones. Todo lo que Dios tenía que revelarnos ya está. Fíjense, hay un texto que está en Deuteronomio 29:29. Es muy conocido para algunos lectores de la Biblia. Y a veces nos parece que ya tenemos la respuesta, y había sido que ya no tenemos. Dice así el versículo 29 de Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto se dijo todavía en el Antiguo Testamento. Entonces muchos dicen, bueno, hay textos en la Biblia que no se puede entender. ¿Dice eso? Si las cosas secretas están escritas, ¿qué clase de secreto es eso? Si usted tiene acceso al escrito donde hay secretos, dejo de ser secreto. Bueno, pero lo que yo quiero significar con eso es que eso pertenece a Jehová nuestro Dios y no a mí. Entonces, ¿para qué revela? ¿Para que Moisés escriba? No, las cosas secretas son las que no están escritas. Y si ustedes dicen, no puedo creer eso, usted nunca dijo eso, hay muchas cosas yo nunca dije. Después de todo, ¿quién va a decir todo en tan pocos años? Yo aquí en la iglesia, ¿qué? ¿Cuántos años estoy? Sí, un montoncito, pero no tanto como una pirámide allá en Egipto. Pero si ustedes se fijan en el Evangelio de Juan, ya más o menos al final, notarán algo muy, muy llamativo. Dice en el versículo 30 del capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mucho más, pero lo que se escribió es suficiente para que el hombre lea, lo mastique, lo rumie, lo trague y lo entienda y alimente su alma. Bueno, yo creo que ya hemos contestado bastantes preguntas, ¿no? Vamos a estar de pie un minuto y vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por tu palabra, la amamos y sobre todo te agradecemos por acompañarnos en este momento de escudriñarla para poder sacar mayor provecho. En el nombre de Jesús. Amén.